¿Qué pasaría si tu café de la mañana, tu coche o incluso la pantalla en la que me ves ahora se volvieran más caras de un día para otro? La amenaza de aranceles de Estados Unidos a México era una espada de Damocles sobre la economía familiar. Podías sentirlo en el aire, la incertidumbre, el miedo a que las cosas se salieran de control, pero de repente una llamada telefónica lo cambió todo. ¿Qué fue lo que realmente se negoció a puerta cerrada? La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en su llamada con Donald Trump lograron un acuerdo para evitar el aumento de aranceles y ganar 90 días para un plan a largo plazo. Sheinbaum en su conferencia afirmó: logramos un buen acuerdo, nos mantenemos como estamos. Incluso el ex canciller Marcelo Ebrard reforzó esto, elogiando la firmeza con la que defiende los intereses de México. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿qué significa realmente que nos quedamos como estábamos? ¿Y cuáles son las verdaderas implicaciones de este acuerdo? ¿Es este un triunfo diplomático o un simple aplazamiento de un problema mayor? La clave, según la presidenta, fue salvaguardar el TMEC, el tratado comercial que regula el 75% de nuestro comercio. Piensa en el TMEC como el contrato de trabajo de México con sus socios del norte. Lo que Sheinbaum dice haber logrado es proteger ese contrato, manteniendo los aranceles existentes en sectores como el automotriz, pero sin agregar nuevas tarifas. La estrategia, según ella, fue mantener la cabeza fría y temple. El acuerdo nos da un respiro de 90 días. Pero, ¿qué pasará en ese tiempo y cómo se utilizará para construir un acuerdo de largo plazo? Mientras el gobierno celebra, la pregunta persiste. ¿Es esto una solución real o solo una pausa? La oposición del PAN ya salió a decir que este aplazamiento confirma el manejo errático de la relación bilateral. Esto nos hace pensar, ¿el triunfo de hoy podría ser el fracaso del mañana si no se negocia un plan sólido? ¿Qué pasaría si dentro de 90 días no hay un acuerdo? La amenaza arancelaria, con todo y sus posibles efectos catastróficos en nuestra economía, ¿volvería a estar en la mesa? Las familias mexicanas no pueden vivir con esta incertidumbre. ¿Crees que un respiro de 90 días es suficiente o solo prolonga la agonía? El Partido del Trabajo celebra este acuerdo como una nueva victoria diplomática, que muestra el liderazgo firme, sereno y estratégico de la presidenta. Pero la realidad es que el verdadero villano aquí es la incertidumbre comercial. No son solo los aranceles, sino el poder que tiene un país sobre otro para dictar las reglas de la economía. ¿Acaso no es un dilema que México dependa tanto de la voluntad de su socio comercial? ¿Realmente este acuerdo demuestra la fortaleza de México o simplemente su habilidad para aplazar una crisis que podría volver en cualquier momento? ¿Quién tiene el verdadero poder en esta relación? ¿México con su cabeza fría o Estados Unidos con su amenaza arancelaria? La pregunta final es, ¿estamos presenciando una victoria diplomática o simplemente una prórroga? Lo que es seguro es que el destino económico del país está en juego, y en este canal estamos para analizar la verdad detrás de las declaraciones oficiales. Si tú también crees que merecemos una información que vaya más allá de los comunicados, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el análisis de lo que ocurra en los próximos 90 días. ¿Crees que este acuerdo es un logro o una simple prórroga? ¿Qué crees que debería hacer el gobierno en estos 90 días? Comparte este análisis con tus amigos o familiares para que todos estén al tanto de lo que está pasando. La información es poder.